Biblia, hermano, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8. Gracias por el té. Ya iba a pedir que quién me quitó mi té. Estamos hablando, ¿por qué no toma su asiento? Estamos hablando del tema, la temática de la gloria de Dios. Y estamos viendo la gloria de Dios, cómo se movió. Y estamos viendo que se movió desde Génesis y vamos a llegar hasta el libro de Apocalipsis. Y estamos viendo varios libros. Ya vimos el Pentateuco, cómo Dios se movió en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, en Números, en Deuteronomios. Y luego lo triste fue que ya cuando los muchachos, los jóvenes, los niños que estaban en el desierto, que entraron a la tierra prometida, ya la gloria de Dios no se movió allí, como se movió con Moisés en el tabernáculo, ¿verdad? Como se movió con Moisés antes del tabernáculo en el monte de Sinaí, como se movió con Abraham, como se movió con Adán y Eva, que dice que todas las tardes bajaba el Señor, y en esa tarde bajó el Señor y les preguntó, ¿qué hicieron? Porque ¿a dónde están? Porque pues se habían escondido por el pecado, ¿verdad? Entonces llegamos al libro de Josué, hermano, y no se movió la gloria de Dios. Ya no oímos nada, ya no oímos nada, casi ya no oímos nada de los sacerdotes, no oímos nada de la presencia de Dios, no oímos mucho de sacrificios, oímos más de guerra, 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 guerra y guerra. Y luego en el libro de Jueces, Dios levantó jueces para juzgar a su pueblo. Y cada vez que el juez moría, el pueblo volvía a hacer el mal y los otros países volvían a dominar al pueblo de Israel. Y luego Dios levantaba a un líder o a un juez para que peleara contra los enemigos. Pero también estos jueces, a un Sansón que se vio que vino el ángel de Jehová y habló con la mamá y habló con el papá, quién iba a ser ese niño, cómo iba a ser la dieta de ese niño, qué el propósito del niño. A pesar de eso, la gloria de Dios no bajó en una nube, no bajó en una columna de fuego. Cuando cruzaron, hermano, cuando cruzaron del desierto a la tierra prometida, cesó, terminó, cesó, paró el maná de descender del cielo a la tierra. Cesó que Él les daba calzado, que Él les daba vestido. Y empezaron a tener que trabajar como ahora en día tenemos que hacerlo. Como que pararon los milagros, paró ese poder de Dios. Y ya en la tierra prometida empezaron a pelear y se vio el poder de Dios en esas guerras. Y en los jueces se vio, no bajó la gloria de Dios a la tierra. Y luego empezó en el libro de Samuel, hermano, y hablamos en el libro de Samuel que se robaron el arca del pacto. Y se los llevaron los filisteos, se la robaron y la pusieron el arca del pacto enfrente del Dios de ellos, de los filisteos. Y hallaron al Dios de los filisteos postrado 2, 3 veces en el piso delante del arca del pacto. Y averiguaron cómo eliminar el arca del pacto. Y cuando ellos eliminaron el arca del pacto, pues hicieron varias cosas. Ojalá que usted haya ido a su casa a leer. Hicieron varias cosas. Y en eso llegó a una casa y luego llegó a otra casa. Y en esa casa que llegó, en una casa de los que llegó, estaba bajando la bendición de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Dios. Entonces cuando David nació, David empezó a crecer y de jovencito empezó a cantar, empezó a tocar instrumentos, empezó a inventar instrumentos, y empezó a cantarle salmos al Señor. Y Dios dijo que era el dulce cantor de Israel y que era conforme su corazón. En esto levantaron a un rey que se llamaba Samuel, que se llamaba Saúl, perdón. Y entonces Saúl se rebeló contra Dios. Y ya vimos el pecado de Saúl, ¿verdad? Que cometió al no obedecer a Dios. Ese fue su pecado, que no obedeció a Dios, aunque él decía yo obedecí, yo obedecí, yo obedecí. Pero el profeta le dijo, tú no obedeciste. Y va a levantar un hombre conforme a su corazón.
Bueno, cuando levantó este hombre conforme a su corazón, este hombre se llamaba David. Y David veía el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés empezó en el desierto con Moisés, porque Dios le enseñó, le reveló en el cielo su templo y cómo lo quería aquí en la tierra. El propósito de Dios para una iglesia siempre ha sido para reunirse, que Dios se reúna en ese lugar y que el pueblo venga a hablar, a alabar, a bendecir a Dios. Entonces se levanta David y empieza conforme el corazón de Jehová y empieza a ser el dulce cantor de Israel y empieza a crecer y empieza a pelear. Y se muere el primer rey, Saúl, y lo ponen a él como rey. Y empieza él a meterse en batallas, a batallas, a batallas, y empieza a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Y él en su corazón, mientras todo este tiempo, él tenía, volvamos el arca de Dios a la casa de Dios. Porque se acuerda, los filisteos se la robaron. Y luego los filisteos la mandaron a otro lugar. Y luego estuvo en ese lugar y la mandaron a una casa. Y en una casa judía empezaron a recibir bendición. Y cuando David tenía en su corazón, volvamos el arca del pacto a la casa de Dios, volvamos. Él tenía dos cosas en su corazón, pues era conforme el corazón de Jehová. Él tenía, número uno, traer el arca del pacto de nuevo al tabernáculo de Moisés. Ellos solamente tenían el tabernáculo, pero no obtenían la presencia de Dios. El arca del pacto que simbolizaba la gloria de Dios presente. ¿Qué hizo cuando ya él se volvió rey? Cuando él ya se volvió rey y ya lo coronaron rey, lo primero que hizo, la primera orden que hizo es: traigamos el arca de Jehová para su casa, para el tabernáculo. Y en eso que ellos empezaron a traer el arca de Jehová para sus tabernáculos, sucedió algo. Lo pusieron en un carro. Los carros de antes, hermano. Lo pusieron en un carro y lo hicieron, creo que eran bueyes jalando ese carro. Y en el camino se tambaleó el arca del pacto. Y cuando se tambaleó el arca del pacto, un hombre extendió su mano para que no se cayera el arca del pacto y como que la detuvo y la puso en su lugar. Y ese hombre, cuando tocó el arca del pacto y la acomodó, ¡pum!, allí murió. Y David reconoció que hizo algo mal, que no hizo mal que trajo el arca del pacto para la casa de Dios, sino que hizo mal que no lo hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo era conforme la palabra de Dios? Bueno, entonces ese día hubo esa matanza y pararon y se desanimaron. Y David se fue a su casa y todos se fueron a su casa. Pero David intentó otra vez traer de nuevo el arca del pacto al tabernáculo de Moisés. Imagínense, estaba la iglesia en Jerusalén, pero no estaba Dios en Jerusalén. Estaban los hijos de Dios en Jerusalén, pero no estaba Dios en Jerusalén. Estaba el rey de Israel en Jerusalén, pero Dios no estaba en Jerusalén. Entonces David averiguó cómo cargar el arca del pacto y entendió que era por medio de levitas y sacerdotes que la tenían que cargar 4 hombres en su hombro. Y cuando ya fue y los llamó esta vez, creo que tomaban 7 pasos y hacían un sacrificio. Pero ahora ya el arca del pacto ya no la llevaban animales, sino que la llevaban humanos. Y entonces ese día se colocó el arca del pacto en el tabernáculo de Moisés. Y entonces en todo el tiempo del reinado de Saúl, que son 40 años, y todo el tiempo en el reinado de David, que son aproximadamente otros 40 años, hermano. Y si usted le echa lápiz a todos los años de todos los jueces y todos los años de Israel en Josué peleando, fueron bastantes años que la gloria de Dios no bajó a la tierra. Pero tenían el templo, el tabernáculo de Moisés. Ahora, David era conforme el corazón de Jehová porque, número uno, quería traer el arca del pacto a la casa de Jehová.
Y dos, vio que era una carpa. Vio que lo que Moisés había hecho era una carpa. Y dijo, no, hay que hacerle una casa al Señor. O sea, un templo. Entonces David hizo los planos de un templo. Y él le oró a su papá que si él podía hacer un templo a Dios, y que si él podía hacer un templo, y Dios le dijo, tú no vas a hacer un templo, pero tu hijo Salomón va a ser el templo. Ahora David muere, y su hijo Salomón le pide a Dios, dame sabiduría para saber gobernar a tu pueblo. Ahora Salomón agarra los planos de su padre. Ahora Salomón ve el tabernáculo de Moisés, que el tabernáculo de Moisés es como una carpa, 4 paredes y 4 paredes, 3 cuartitos, sin techo. Y Salomón decide, viendo la arquitectura que le dejó su papá, el rey David, que el templo lo iba a hacer todo, lo iba a hacer 7 veces más grande, todo iba a ser 7 veces más grande. Y entonces empiezan, y Salomón, como conoce a muchos del mundo, escoge los hombres que saben coser mejor, mujeres que saben coser mejor, hombres que saben trabajar la mejor madera, hombres que saben trabajar con el oro de una sola pieza. Y empieza a contratar alrededor de su reino, no solo a judíos, sino que alrededor del reino los mejores en su trade, no sé cómo decirlo, los mejores en su oficio. Y les va a pagar con mucho oro, les va a pagar con muchas cosas. Ahora él edifica, él hace el templo de Dios. Y esta es la primera vez ahora en toda la Biblia que se llama el templo. Y ahora ese templo es el primer templo. El primer templo es la idea, el corazón de David, pero es el esfuerzo y el trabajo de su hijo que lo sacó a cabo. Entonces la Biblia explica, si tú lees todo esto, en la Biblia está todo. Si tú lees, dice que por un lado hicieron una pared, y por otro lado hicieron otra pared, y por otro lado hicieron otra pared, y por otro lado hicieron otras paredes, y cuando juntaron las paredes, todo cayó cabal. No hubo martillo que golpear esas paredes. No hubo martillo que golpear para que esa pared entrara. No hubo semejante cosa. O no hubo que aquí estaba más grande, que aquí no cabía. No, todo cuando lo ensamblaron cayó como que si todo se hizo en un solo lugar. No es como los constructores de hoy en día, que tienen que meterle estacas por aquí, estacas por acá y estacas por acá, y luego lo tienen que cortar y hacer un desastre. ¿Por qué? Porque ese templo era un templo perfecto, era para la casa del Señor. Ahora terminan el templo. Ya van varios años, varios libros, 3 reyes, y todavía la gloria de Dios no baja a Israel. Vamos a agarrar entonces ahora el arca del pacto es transferido al templo de Salomón, al lugar santísimo, pero entonces allí va a descender la gloria de Dios. Agarre su Biblia en Primera de Reyes capítulo 8, hermano. Entonces yo lo que estoy viendo más es de que por años después de la muerte de Moisés, hasta, no sé si alguien tiene los años, hasta David, hasta Salomón,
That is a long time. Qué triste, hermano. Qué triste. Que si nuestros padres nos contaran, nosotros sentíamos la gloria de Dios. Nosotros sentíamos la presencia de Dios. Y que este hijo le dijera: papá, pero ya tengo 80 años y yo ya tengo 50, 60 años y nunca he sentido la presencia de Dios. Qué triste no sentir a Dios. Aquí no pasó una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones, 5 generaciones que no sintieron la presencia de Dios, que no vieron la presencia de Dios descender del cielo a la tierra. Aquí hubo muchas, cientos de generaciones que no vieron, que no sintieron la gloria de Dios. Ahora imagínese usted venir a la iglesia y no sentir a Dios. Imagínese cuántas veces bosteciara. Imagínese qué tan aburrido fuera. Imagínese, hermano, no sentir nada. 400 años de Moisés a David. Bueno, y luego ya a Salomón. Aproximadamente 400 años. ¿Y nada? Yo no sé cómo tú te sientes cuando pasan 3 cultos y nada. Yo no sé cómo tú te sientes cuando pasan 4 semanas y nada. Yo no sé cómo tú te sientes cuando pasan 4 meses y nada. Yo no sé cómo tú te sientes cuando pasan 4 años y nada de Dios, de sentir, no de no ir al culto, no de no escuchar la Biblia, no de no cantar, no de no servir, no. No que no hay un templo, sí hay, sino que de no sentir la presencia de Dios. 4 años. Ahora si te digo 40 años. Ahora si te digo 80 años. ¿Cómo será, hermano? 4 años. ¿Cómo será 40 años? No sentir nada. De Dios estoy hablando. ¿Cómo será esa vida de ese creyente? Pero yo te quiero hacer esta pregunta: ¿cómo será 4 cultos consecutivos? Martes oración, viernes el culto, sábado el culto y domingo el culto. ¿Cómo será no sentir a Dios en esos 4 cultos consecutivos? ¿Qué harías? No te voy a decir que sintieras, porque no estás sintiendo nada del Señor. ¿Qué pensarás? Primera de Reyes capítulo 8. Terminan el templo. Primera de Reyes capítulo 8. Dice la Biblia, entonces vamos a ver aquí la gloria de Dios en el templo de Salomón. Entonces Salomón reunió a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel ante él en Jerusalén, para hacer subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, porque David la tenía, de la ciudad de David, la cual es Sión. La cual es Sión. ¿Cuál? La ciudad de David, Sión. Dice, y se reunieron ante él. ¿Okay? Entonces el arca del pacto estaba donde David la puso. Allí se quedó desde que fue rey. Allí se quedó, pero nunca leemos que David, él sí sentía a Dios, pero nunca vemos algo como en Moisés y toda la iglesia, como en Salomón y toda la iglesia. Ok, que lo vamos a ver hoy. Dice, la cual es Sión. Dice el verso 2, y se reunieron ante él, ante el rey Salomón,
todos los hombres de Israel en la fiesta, en el mes de Itamim, que es el mes séptimo. Aquí el mes séptimo nosotros pensamos que es ¿qué? Julio, ¿no? Pero aquí el mes séptimo no es julio, es octubre. ¿Okay? Porque no empieza, el calendario de Israel no empieza en enero como el de nosotros. Dice el verso 3 entonces, cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. ¿Por qué los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que podían cargar el arca. Solo los sacerdotes, nadie más. Dios le dijo a los levitas, yo los voy a apartar para que ustedes me sirvan. Y dentro de esos levitas hizo 3 grupos. Y uno de ese grupo lo hizo para que levantaran el atrio. Otro grupo para servir en el lugar santo. Y otro grupo para servir en el lugar santísimo, a donde está el arca del pacto. Entonces todos estos levitas se rompieron en 3 grupos y hacían el servicio diferente, pero dentro de esa familia, la tribu de Leví. Nadie más podía servirle al Señor en ese templo, en ese tabernáculo. Nadie podía decir, yo quiero servir, y lo ponían a servir. Si tú no nacías en la familia de los levitas, tú nunca le ibas a servir al Señor en el templo. Entonces era un privilegio nacer en la tribu de los levitas. Ahora ya se quitó todo eso, si no, ni uno de nosotros serviríamos. ¿Okay? Pero en esos tiempos solamente esa tribu servía. Dice, cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes alzaron el arca. Subieron el arca del Señor, la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas los subieron. Entonces ahí van los levitas y los sacerdotes llevando todos los utensilios, todo lo necesario, todo lo que se hizo. Todo lo que se hizo para el templo, ahora están llegando al templo y están acomodando el templo. Como cuando alguien se mueve, ponen lo de la recámara en la recámara, lo de la cocina en la cocina, lo de la sala en la sala. Ahora están todos los utensilios y los están acomodando como debe de ser en el templo de Salomón. Todo. Ok, entonces verso 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él. Entonces dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no podían contar ni numerar. ¿Por qué? Porque todos estaban trayendo un sacrificio para la dedicación del templo, y también Salomón dio tantos animales para que se sacrificaran para el Señor. Entonces ese día había una matanza de animales como no se imagina. Había tanto, hermano, que no terminaron en un día, pero era innumerable que dejaron de contar. Así de grande era el número que estaban haciendo el sacrificio. ¿Okay? Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar. Estos sacerdotes son los sacerdotes que, número 1, pueden entrar al lugar santísimo para acomodar el arca. Número 2, pueden cubrir el arca. ¿Okay? Pueden cubrir el arca. ¿Okay? Porque cuando la llevaban afuera, esta era el arca con los querubines, y la tapaban con una manta larga para que nadie la viera, porque no la podías ver, porque era como, por decirlo así, era como ver a Dios. Entonces ellos creían que si miraban a Dios, ¿qué les pasaba? Se morían. Entonces la cubrían. David la cubrió cuando la pusieron en esos animales para llevársela. Y cuando ese hombre la detuvo el arca y se murió, estaba cubierta. La segunda vez, cuando David fue por ella para meterla al tabernáculo de Moisés, la cubrieron también. No la podían mirar. Entonces ahora, hermano, entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar.
al santuario interior de la casa, o sea, al lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Entonces el arca del pacto era como una caja y los querubines, hermano, tenían unas alas. Los querubines, sus alas eran como de 15 pies de largo. De su espalda cubrieran todas así las alas, ¿ok? Porque las alas cubrían, como que protegían el arca del pacto, ¿ok? Cuando estaba Luzbel era un querubín. Y ya hablamos aquí que Luzbel era como like a canopy, como un cubridor arriba de Dios. No que él estaba arriba de Dios, era como algo que cubría. Okay. So estos dos querubines ahora estaban cubriendo, pero estaba una manta cubriendo esto, el arca del pacto y los querubines, porque no todos podían ver el arca del pacto. Ahora esos sacerdotes que van a cargar el arca del pacto se meten al lugar santísimo, ¿ok? Ahora esos sacerdotes se meten al lugar santísimo, acomodan el arca, la dejan bajar, se quitan, ¿ok? Y la dejan allí. Dice entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Ok, en el lugar santísimo, hermano, no cualquiera puede entrar. Nada más entraron esos 4 sacerdotes que pudieron meterlo allí y se tenían que salir. Verso 7. Porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían el arca y sus brasas por encima. Okay. Pero las brasas eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, pero en el lugar santo tampoco podían entrar la gente, solamente podían entrar los sacerdotes. Pero entonces estaba cubierto el lugar santísimo, cubierto el lugar santo y luego cubierto el atrio. ¿Okay? El pueblo podía entrar al atrio. Pero es como que yo te diga, mira la oficina, tú vas a decir, no puedo ver qué hay adentro, están las cortinas. Pues así era esa carpa de cortinas que no podías ver el lugar santísimo. Pero del lugar santísimo, si estaba abierto el velo es lo que dividía el lugar santo al lugar santísimo, y el velo estaba cubierto. ¿Ok? Pero allí estaba abierto porque se estaban saliendo los sacerdotes, y dice que las barras, en el arca del pacto tenía anillos, 4 anillos, y metían la barra y la levantaban. Metían la barra y la levantaban, 1, 2, 3, 4 hombres. Pero como aquí ya la hicieron más grande, las barras topaban de pared a pared. ¿Ok? Las barras ya topaban de pared a pared y las querían quitar, como diciendo, aquí ya va a estar para siempre, porque ya no es un tabernáculo que lo vamos a desarmar y mover. Con Moisés lo desarmaban, lo movían y lo llevaban aquí. Lo armaban, lo desarmaban y lo movían. Lo armaban, lo desarmaban y lo movían. Lo armaban, lo desarmaban y lo movían en el desierto. Ahora el Señor deja que pongan su templo en Jerusalén. Y usted sabe que del milenio en Jerusalén va a estar el templo y va a estar sentado Cristo. Y usted sabe que en la eternidad el templo, la nueva Jerusalén, va a bajar al mundo, a donde ahorita está la Jerusalén de la tierra. Y en esa Jerusalén viene el templo de Dios. Entonces la nueva Jerusalén en Apocalipsis va a bajar en la tierra. Y allí va a estar el trono de Dios. Allí va a estar la verdadera arca del pacto, Dios mismo, sobre la tierra.
en la tierra. Okay? So Dios siempre ha querido tener templo en el mundo. Siempre. Para aquellos que dicen, ¿qué tanta iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia para ver a Dios. Para aquellos que critican la iglesia como generalizando un templo, están equivocados, porque Dios en el milenio tendrá su templo en la tierra y Dios en la eternidad tendrá su templo en la tierra. Y cuando Dios empezó con el pueblo de Moisés, Él le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo porque Él quería habitar. Si en inglés es un tabernáculo, en español es tabernáculo porque Él quería habitar con la gente. Y en Juan capítulo 1, verso 1, en Juan capítulo 1 dice en inglés, and Jesus, and the verb, y el verbo, tabernacled. Tabernáculo es tabernáculo, pero no sé cómo decirlo en español. Yo quiero decir tabernaculeaba con la humanidad. So en inglés es and the verb tabernacled among us. O sea que Él mismo es el templo, que Él mismo es el tabernáculo. Sí, y en el Nuevo Testamento se quitó ya el tabernáculo de Moisés porque se puso el templo. Después se destruyó el templo de Salomón. Y después en el Nuevo Testamento Jesús dijo, Pablo dijo que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. So por 2000 años Dios ha hecho que el cristiano sea el templo. Pero cuando el cristiano se vaya en el rapto, y termine la tribulación y la gran tribulación y venga Cristo a sentarse en la tierra, en el trono de David, a reinar, Él va a tener allí también su templo. Ya no vamos a ser nosotros el templo y morada del Espíritu Santo. Ya va a ser otra vez una locación, a location. Am I saying that right? Un lugar. ¿Ok? Un lugar. ¿Ok? Y cuando termine el milenio y sea el juicio del trono blanco y la tierra sea renovada con fuego y baje la nueva Jerusalén, allí va a estar el templo, en la nueva Jerusalén, allí está el templo. So no creamos que el templo es insignificado. David es conforme al corazón de Jehová, hermano, porque David quiso experimentar lo que su hijo va a experimentar. David entendió que Dios quería tabernacle with the people. David entendió que Dios quería tener reunión en un templo con la gente. David entendió y por eso era conforme el corazón de Jehová. Es bien importante que tú entiendas que la iglesia, el templo, la iglesia no la inventó el hombre, es plan de Dios. Como que Dios dijo, yo quiero visitar al hombre y necesito que el hombre entienda a dónde vivo. Y entonces yo quiero que la gente venga a donde yo vivo. Y hizo el tabernáculo. Yo quiero que la gente venga a donde yo estoy. Yo quiero que la gente sepa que allí yo vivo, que allí yo estoy. Yo quiero que la gente diga, yo quiero visitar a Dios y vaya a un lugar a visitar a Dios. Y hizo el templo de Salomón. ¿Me está entendiendo? Dios en el milenio va a tener su templo. Dios en la eternidad va a tener su templo. ¿Por qué? Porque la meta de Dios, el deseo de Dios, la visión de Dios siempre ha sido que la gente entienda que se tiene que salir de su casa, que se tiene que salir de donde sea
para ir a visitarme, que haga el esfuerzo de pararse e ir a la iglesia. Esa siempre ha sido la visión de Dios. Nosotros nos gusta zafarnos con decir Dios está en todas partes, para no ir a la iglesia, para no congregarnos. La gente le gusta decir Dios está en todas partes, para no ir a la iglesia. Cree que porque Dios está en todas partes, Dios destruyó la iglesia. Y Dios nunca ha destruido la iglesia. Dios es el constructor y el arquitecto de la iglesia. O sea, de un lugar, mis hermanos. Yo no sé si tú, cuando dices voy a ir a la iglesia, tú pones en tu mente, en tu corazón, oh, pues vamos a ir allí, y allí pues estamos los hermanos, y allí pues Dios se va a mover. O yo no sé si tú ves la iglesia como diciendo allí Dios está, allí Dios se mueve. Period. O tú eres de los que piensas y dices Dios se mueve en todas partes. Porque de la iglesia de donde yo vengo, aunque se movió 3 veces, empezamos en la quinta, luego estábamos en la 17 y la Grand, y luego estábamos en la primera. Las calles le estoy diciendo. Pero cuando fui a la iglesia, yo supe, aquí está Dios. Cuando nos movimos de allí al otro lugar, yo dije, aquí está Dios. Esta es la casa de Dios. Y cuando compramos y se compró ese templo o ese edificio y nos movimos para allá, yo dije, aquí es la nueva casa de Dios. Y siempre que fui a la iglesia, ahora sí estoy hablando del edificio, siempre que fui al edificio, yo siempre creí, allí es la casa de Dios para conmigo. Como diciendo Rafael, ¿quieres visitarme? Ya sabes a dónde vivo. Ya sabes a dónde estoy. Ya sabes a qué horas estoy en casa. Cuando David quería eso, hermano. David quería un lugar a donde él se paraba en la mañana, en la tarde y en la noche y decía, voy a ir a la casa de Dios. Cuando Nehemías reconstruyó los muros, cuando Nehemías reconstruyó la casa de Dios, el templo de Dios, y quiso reconstruir Jerusalén, y empezaron a reconstruir el templo también, él dijo, me voy a esconder en la casa de Dios. Allí nadie me va a tocar. ¿Por qué? Porque sabía que allí estaba su padre que lo iba a proteger. Yo no sé cómo usted mira la casa de Dios. Yo no sé cómo usted mira la iglesia, el templo, el local a donde usted va y se congrega. Yo no sé si usted nada más ve un edificio o en su corazón y en su mente dice, esa es la casa de Dios. Yo no sé. O tal vez tú dices, yo soy la casa de Dios y cuando yo vaya se mueve el Señor. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero siempre hay un lugar a donde Dios quiere reunir a sus hijos para tener comunión con todos sus hijos. Y es más, tú eres el templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿qué tienes de Dios? A pesar de que eres el templo y morada del Espíritu Santo, sí. Pero tú puedes dar presencia de Dios a otros. ¿O solo para ti? Porque cuando vinimos a la iglesia, hermano,
Dios derrama su presencia, no nada más a uno de nosotros. Yo no sé, hermano, yo no sé cómo tú ves la iglesia. Yo no sé cómo tú juzgas la iglesia. Yo no sé tú cómo criticas la iglesia. Yo no sé cómo tú apercibes la iglesia, o sea, el lugar a donde nos reunimos. O yo no sé si tú dices, es un cuadro nada más y allí vamos y se acabó. Yo no sé. Tal vez por eso así miras la congregación, o tal vez por eso así miras a Dios. Pero no se te vaya a olvidar que David, de acuerdo al corazón de Jehová, quería hacer un templo para que todo el pueblo entendiera. Allí, vete derecho, le das a la derecha, le das a la izquierda, tomas 10 pasos y a tu derecha está la casa de Dios. Ese era el propósito de Moisés. Ese era el propósito de Dios. Ese era el propósito de David. Y ese propósito lo cumplió Salomón. Y ese propósito lo va a cumplir Cristo en el milenio. Y ese propósito lo va a cumplir Dios en la vida eterna. Yo no sé cuál es tu problema. Y tengas que zafarte o excusarte en decir, Dios se mueve en todas partes. Dios no se mueve en todas partes, pero Dios se puede mover en todas partes si Él quiere. Pero Él no se mueve en todas partes, porque Él no quiere moverse en todas partes. Hay casas de cristianos a donde Dios no se mueve. Hay casas de cristianos a donde Dios se mueve. Hay templos a donde Dios definitivamente no se mueve. Y hay templos a donde Dios se mueve. Pero tu iglesia, tu iglesia, tu local, a donde tú asistes a la iglesia, ¿qué piensas de ella? ¿Está el Señor o no está el Señor? No en ti, en esa congregación. ¿Está el Señor o no está el Señor? Y si no está el Señor, ¿qué estás haciendo allí? Porque David dijo, hagamos una casa para el Señor y traigamos al Señor a su casa. Traigamos el arca a su casa. Dice, en esos tiempos, en el futuro, no va a haber necesidad que nos enseñen, porque podemos ir directo a Él. ¿Y a dónde va a estar Él? No en Estados Unidos, no en México, no en Rusia. Si quieres saber de Él y quieres verlo a Él y quieres estar con Él, vas a tener que hacer tu caminata a Jerusalén, porque allí va a estar el Señor. Y tú acá en México, acá en Estados Unidos podrás decir, pues Dios se mueve en todas partes. Ok, pues siéntelo entonces. Entonces dice verso 8, dice el verso 8, hermanos. Pero las brasas eran tan largas que los extremos de las barras se podían ver desde el lugar santo, y estaba delante del santuario interior, mas no se podía ver desde afuera. Y allí estaban hasta hoy. Ok, verso 9. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra de Moisés, que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. ¿Qué estaba en el arca del pacto? ¿Qué estaba dentro del arca del pacto, hermanos? Dígalo fuerte.
las tablas de Moisés, los 10 mandamientos. Pero ¿qué no estaba? ¿Qué más estaba allá adentro? ¿Qué más estaba allá adentro? El maná, ¿y qué más? La vara de Aarón que reverdeció. Entonces, ¿por qué aquí en Primera de Reyes dice que nada más estaban las tablas? ¿A dónde está el maná? ¿A dónde está la vara de Aarón que reverdeció cuando movieron el arca del pacto al templo de Salomón? Cuando estaba en el tabernáculo de Moisés, pusieron la vara de Aarón que reverdeció adentro del arca. La abrieron y la metieron. Agarraron el maná, la abrieron y lo metieron. Agarraron las 2 tablas de Moisés, los 10 mandamientos, la abrieron y los metieron. Porque ya nada más regresaron las 10 tablas y ya no está el maná y ya no está la vara de Aarón que reverdeció. Porque Pablo dice que estaban esas 3 cosas. Pero aquí dice que nada más estaba esta cosa, los 10 mandamientos. Son unos comentarios bíblicos, dicen que tal vez cuando se robaron el arca, se robaron allí el maná y el arca y la vara de Aarón que reverdeció. Cuando esta arca ya iba a entrar por primera vez al templo de Salomón, lo único ya que estaba dentro ese día eran los 10 mandamientos. Ya no estaba el maná, ya no estaba la vara de Aarón que reverdeció. Ok, sigamos aquí. Verso, ¿dónde me quedé? Verso 10. Bueno, le leo el 9. En el arca no había más que las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Verso 10. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, cuando salieron, míreme aquí, cuando salieron del lugar santo, entraron los sacerdotes al lugar santísimo y pusieron el arca del pacto. Pusieron el arca del pacto. Imagínense, pusieron el arca del pacto y salieron del lugar santísimo. Y ahora van a cerrar las cortinas. Dicen unos comentarios bíblicos que las cortinas del velo estaban más de 4 pulgadas de anchas. Por eso cuando Cristo murió en la cruz y dijo: Padre, te encomiendo mi espíritu, se puso oscuro, ¿verdad? El día se puso oscuro y tembló. Y dice la Biblia que se rompió el velo. ¿Cuál velo? Este velo. El velo que hizo Salomón. Se rompió de arriba hacia abajo. Pero ese día que entraron, cerraron el velo. Cuando cerraron el velo los sacerdotes, entrando al lugar santo, salieron. Al salir del lugar santo, va a pasar algo. Pero imagínense esto: cuando esos hombres sacerdotes dejaron esa arca y le quitaron el trapo para que se pudiera ver, esos 4 hombres que entraron allí, esa arca se puso allí, como decir, quisieron quitar las barras. Esa arca, hermano, thank you, hermano Luis. Este es el lugar santo y aquí adentro es el lugar santísimo. Cuando ellos pusieron ese arca, quisieron quitar las barras, pero como que no se pudo, pero como en símbolo de que quitemos las barras porque ya nunca más vamos a levantar de aquí. Aquí va a permanecer la presencia de Dios para siempre. Pero cuando esos hombres salieron, hermano, esos 4 hombres que metieron el arca, por la primera vez en su vida entraron al lugar santísimo.
La primera vez en su vida entraron al lugar santísimo. Cuando ellos dejaron esa arca allí y se salieron y cerraron las cortinas y se fueron al lugar santo, esa era la última vez en toda su vida que se iba a cargar el arca. Y esa era la última vez en toda la vida de ellos que iban a ver el arca. Nunca más en su vida ellos iban a volver a entrar al lugar santísimo. Cuando se cerró el velo, de esa cerrada de velo, a un año después podría entrar solamente una sola vez al lugar santísimo solo un hombre, el sumo sacerdote. Y un año después podía entrar un hombre una vez en ese año, el sumo sacerdote. Imagínense, estos hombres sabían que estaban cargando, estos hombres sabían que estaban viendo, estos hombres sabían que esa experiencia no era cada año y no era que otros le iban a cargar, eran una vez en tantos cientos de años. Entonces ahora están saliendo y ellos saben que ellos nunca más, imagínense hermano, usted siente a Dios ahorita, pero Dios, usted sabe bíblicamente que después de esa experiencia, nunca más vas a tener esa experiencia. Nunca más. Nunca más esos sacerdotes levitas iban a poder entrar al lugar santísimo en toda su vida. Nunca más. Ahora al salir del lugar santísimo, cierran la cortina. Ahora al cruzar el lugar santo, ahora están cruzando el lugar santo. Y ahora al cruzar el lugar santo, ahí viene bajando la presencia de Dios. Después de más de 400 años. Ese día el que estaba vivo allí, qué gloria. Y el que murió un día antes, qué desgracia. Imagínense el que murió ese día, cuando se abrió el templo. Dice el verso 10, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Esa misma nube que descendió en el monte Sinaí, esa misma nube que descendió con Moisés cada vez que se postraba y que Dios bajaba a protegerlo. Esa misma nube que estaba allí cuando todos decían y la gloria de Jehová vino. Ahora otra vez después de tantos años baja esta nube a ese templo, como diciendo: aquí estoy, aquí voy a vivir, esta es mi casa. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. ¿Sí? Me gusta que no dice el templo. La nube llenó la casa ¿de quién? Del Señor. La nube llenó la casa del Señor. Ok. Esta gloria, hermano, pues, déjame decirle así. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Y todos la vieron y todos la sintieron. Es como cuando usted siente ¿cómo se dice? La neblina. Porque era una nube thick. Espesa. Se sentía esa presencia. ¿Okay? Dice, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube. No aguantaron la presencia de Dios.
no siguieron haciendo su oficio. No que se volvieron locos, sino que era tanto la presencia de Dios que mejor adoraron a Dios. Se olvidaron de su servicio y adoraron a Dios. Y mire lo que dice aquí: y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba ¿qué? La casa del Señor. Entonces, ¿Dios puede habitar en casa? ¿Dios cabe en una casa? Porque esa es la casa del Señor. ¿Sabe la dirección de la casa del Señor? ¿Sabe cómo llegar a la casa del Señor? Entonces esta gloria simbolizaba que la presencia de Dios estaba allí. Era una promesa antes de que el arca del pacto fuera construida en Éxodo 29:43. Y llenó esa misma nube el tabernáculo de Moisés cuando metieron el arca en el lugar santísimo, en el arca de Moisés, en el tabernáculo, en el tabernáculo de Moisés. Ok. Vamos allí a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 5. Casi es lo mismo, pero es más extenso, es más largo, es más detallado. Segunda de Crónicas capítulo 5, 6 y 7. No lo vamos a leer todo, pero es más detallado, son más detalles. Dice el verso 11 de Segunda de Crónicas capítulo 5. Baja la gloria de Dios. Salomón predica un ratito y luego Salomón se pone a orar más de lo que predicó. Y empieza a pedir por el pueblo, y empieza a pedir por el pecado del pueblo, que Dios perdone el pecado del pueblo, y que si el pueblo se arrepiente y cambia y deja el pecado, que Dios lo va a escuchar y va a estar con él. Verso 11 entonces dice, es lo mismo, la misma historia. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, o sea, las 3 clases de los sacerdotes, todos se tenían que santificar. Y santificar es apartarse. Se empezaron a apartar de las cosas que se tenían que apartar. Verso 12, y todos los levitas cantores, aún el grupo de alabanza era de los levitas, y todos los levitas cantores, Asaf, Hemán, Jedutún y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino con címbalos, arpas y lirios, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces imagina que 120 gente tocando trompeta. Entonces estaban los cantores y estaban tocando trompeta. ¿Okay? Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír, quiere decir que todas las trompetas estaban sonando. Quiere decir que todos los cantores estaban cantando. ¿Sí? ¿Y quiénes eran los cantores? Los que también usaban instrumento. Todos empezaron a cantar, todos estaban cantando. Qué bonito es ver en video iglesias que cuando la cámara pasa, todos están cantando. Pero qué horrible es ver una iglesia que cuando la cámara pasa, ya sea de enfrente o de atrás, se da cuenta la gente que esa persona y esa persona y esa persona y esa persona ni están cantando. Qué duro es cantar. Qué difícil es aprender, mis hermanos.
Todos los niños pequeños de 3, de 4 años se aprenden el abecedario y lo cantan. A, B, C, D, E, F, G, blah, 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 blah. I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? Qué fácil es aprender un cántico. Qué fácil. Los niños de 3, 4 años se aprenden el abecedario, pero cuando ya entran a la escuela al cuarto, quinto, le dices, apúntale a la D. ¿Ah? Apúntale a la F. ¿Ah? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. No me cantes. Enséñame la letra Z. ¿Ah? Lo que le estoy dando a entender, que usted solo tiene que aprenderse el abecedario cantado. Qué difícil es eso. Qué difícil es aprenderse una alabanza. Qué difícil es cantar. Qué tan duro es para la gente que va a la casa de Dios cantar. ¿Verdad que es duro, hermanos? ¿Verdad que les duele el alma? ¿Verdad que es bien pesado? ¿Verdad que es bien difícil? Dice el verso 13, cuando los trompeteros y los cantores al unísimo se hacían oír, y era más de 1.5 millón de personas. Ya el pueblo de Dios estaba más grande que antes. Cuando los trompeteros y los cantores al unísimo se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos. Estaba la trompeta, estaban los címbalos y estaban las voces e instrumentos de música. Cuando alababan al Señor, decían, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Fíjense lo único que cantaron: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Cuando le pregunto a la hermana Estela, dame tu listado de alabanza, siempre me pone como 20 de júbilo. 20 alabanzas de júbilo. Pero yo creo que ella de decir, hermano, este pueblo necesita 50 para arrancar. Le pongo 20 porque usted me detiene. Pero este pueblo de aquí necesita 50 de júbilo para empezar a cantar la primera. Aquí empezaron las trompetas, aquí empezaron los símbolos, aquí empezaron a cantar todos, aquí empezó todo el pueblo a cantar y estaban cantando, ciertamente Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, o porque su misericordia es para siempre. Dice que entonces que cantaron, entonces la casa, aquí me gusta esto mucho, entonces la casa del Señor. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Mientras que los sacerdotes estaban saliendo y cerraron las cortinas, entendiendo que nunca más iban a experimentar eso en su vida, y que sus hermanos y primos y todo eso y sus generaciones y tal vez sus tatarahijos nunca iban a experimentar eso, saliéndose del lugar santo, saliendo del santo, entrando al atrio, empezaron las trompetas, empezaron los címbalos, empezó la música y empezaron a cantar, porque para siempre es su misericordia. Y cuando cantaron, dice que la casa del Señor bajó la nube. ¿Por qué? Porque todos estaban unánimes,
Porque todos estaban con un deseo. Porque ahora ya entendieron que estar sin la presencia de Dios por tantas generaciones, por tantos años, y tener el templo, tener el tabernáculo del líder Moisés, ¿de qué le servía? ¿De qué le servía tener el plano del cielo en la tierra si no estaba el Señor? ¿Usted se imagina, hermano, quién era Moisés para el pueblo de Israel? Era su héroe. Los que no lo querían ya se murieron. Los que lo querían, por eso cuando Jesús bajó, hermano, a la tierra, Él les dijo, ellos le dijeron que Moisés era más grande que Él. Ellos le dijeron, si nosotros hubiéramos estado en los tiempos de Moisés, nosotros le hacemos caso a Moisés. Pero el que estaba enfrente de ellos era más grande que Moisés. Pero cuando estaba Moisés, el pueblo no quiso a Moisés y lo querían apedrear. Ahora ese pueblo que sabía, había oído lo que Moisés, había experimentado unas cosas que Moisés experimentó porque cruzaron. Y sus abuelos y todo eso les dieron la historia. Ahora esos tataranietos saben de Moisés y ven el tabernáculo de Moisés todos los días. Y se han de preguntar, ¿y la gloria? ¿Y la gloria? ¿Y la gloria? ¿Y la gloria? Y no que este templo es idéntico al que está allá arriba, pero claro, el de aquí hecho de tela, de lazos y de madera y de oro, hecho por manos de hombre, y el de allá es hecho por Dios. Pero ¿a dónde está Dios? Yo le pregunto a usted, yo me pregunto a mí, ¿y a dónde está Dios en su casa? ¿A dónde está Dios? ¿A dónde está el canto? ¿A dónde está el deseo? ¿A dónde está el deseo conforme el corazón de David? ¿A dónde está que David dijo que él quiere, que David dijo que él quería el arca del pacto en su casa? ¿Y a dónde está esos corazones del libro de los Hechos que dicen que Dios quiere restaurar el tabernáculo de David? ¿Cuál es el tabernáculo de David? Si David nunca hizo tabernáculo, si David nunca hizo templo. El tabernáculo de David es ese deseo de traer la gloria de Dios a su casa, de hacerle una casa a Dios. De entender, hermano, que Dios se mueve grandemente en cierto local, en cierto lugar. ¿Hay eso en el corazón? ¿Hay ese sentir entre nosotros? ¿Hay ese ánimo al venir a la iglesia entre nosotros? ¿O qué hay entre nosotros? ¿Hay cántico para que la nube de Dios descienda y baje? ¿Hay música? ¿Hay alabanza? Dice la Biblia, les tocamos flauta y no chiflaron. Les tocamos címbalos y no danzaron. Les tocamos esto y no cantaron. Como diciendo, entonces, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué quieres? Hermano, ¿qué? Hermano, ¿qué quieres? Para que le cantes tú al Señor. ¿Quieres tú primero tu casa? ¿Quieres un carro nuevo para que ya tengas algo de qué cantarle al Señor? ¿Quieres dinero para que ya con dinero, con $1,000 en tu bolsa, ya le vas a cantar al Señor? ¿Qué te va a producir a ti? Cantarle al Señor. Porque yo siempre sé que el propósito de la alabanza siempre ha sido no cantar, no cantar, no cantar, hermanos. Cuando la alabanza está cantando y el pueblo está callado,
no hay deseo de cantar. Lo único que baja la gloria de Dios en el templo de Dios, en la casa de Dios, son las voces. Cuando Pedro y Sila estaban en la cárcel y los acababan de apedrear y golpear, Pablo le dijo a Sila: ¿tienes fuerzas para cantar? ¿O para cantar? Si no me cortaron la lengua, solo me dieron un ojo negro, pero yo no canto con el ojo. Solo salió sangre de mi nariz, pero yo no canto con la nariz. Solo me rompieron cuantas costillas, pero yo no me entono con las costillas. ¿Cuánto quieres que el diácono ahí en la entrada mañana te pague para que tú simplemente cantes a Dios? ¿Cuánto quieres que te demos mañana, hermano? Para que cantes. El pueblo de Dios no canta. ¿A dónde está David en el libro de Josué? ¿A dónde está David en el libro de los jueces? Todavía no nacía, dice usted. ¿A dónde está David en el principio del libro de Primera de Samuel? Todavía no nacía. Pues todavía no nace David. Todavía no nace un corazón de acuerdo al deseo de Dios. Y cuando hay un corazón con el deseo de Dios, lo más fácil y sencillo que hay y de hacer es cantarle a Dios. Dice el verso 13: cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos y instrumentos de música, cuando alababan. Uno puede pensar que cuando salieron los sacerdotes del lugar santísimo bajó la gloria de Dios. No, esto es lo que hizo bajar la gloria de Dios. Dice: y instrumentos de música, cuando alababan al Señor, diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no podían quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. En otras palabras, Dios ya no va a habitar en una carpa, en el tabernáculo de Moisés. Ahora Dios va a habitar en un edificio, en el templo de Salomón. ¿Sí? Del cielo a carpa, de carpa a templo. ¿Hay alabanza en tu templo? ¿Hay alabanza en tus labios? ¿O solo cantas cuando estás acá arriba? ¿O solo cantas si te subimos acá arriba? ¿O es más, aún estás acá arriba y ni cantas? Es que yo soy el flautista, hermano. Sí, pero no estás, no sé cómo se dice, pero no estás flauteando todo el santo culto. ¿A dónde está tu canto? No hay canto, no hay gloria. No hay canto, no hay nube. No hay canto, no hay casa de Dios. No hay canto, no desciende del cielo. No hay canto,
No hay nada. No hay nada, hermano. Es más fácil cantarle a Dios que dar un buen testimonio. Es más fácil cantarle a Dios que dejar cierto pecado. Es más fácil cantarle a Dios que diezmar. Es más fácil cantarle a Dios que leer la Biblia. O es más fácil cantarle a Dios que orar. Es más fácil cantarle a Dios que hacer vigilia. Es más fácil cantarle a Dios que ayunar. Entre todo lo que Dios quiere que hagamos, es más fácil cantarle a Dios que evangelizar. Es más fácil cantarle a Dios que predicar. Entre todo lo que Dios quiere que hagamos, lo más fácil es cantar. Pero creo que tú has pensado que eso es lo más duro que Dios te puede pedir. Regresa a Primera de Reyes, con esto termino. Oh my God, dije que iba a terminar rápido. Primera de Reyes 8. A veces no me gusta dormir con la alabanza en la noche porque despierto y empiezo a cantarla. Y ya no me puedo. Le digo a mi esposa, apague esa alabanza. No porque soy el diablo, hermano. Apague esa alabanza. Porque no me deja dormir, porque empiezo a cantar y necesito dormir. Y a veces pone una iglesia que está orando las 24 horas y se oyen bien lindos. Y le digo, ya apaga esa oración. No porque oran mal, no porque se oyen mal esos hermanos, sino porque los escucho y me motiva así. Señor, mira, no, Señor, los voy a apagar porque no puedo dormir. Tú sí no duermes, a mí me hiciste para dormir. Do you sing? ¿Tú cantas? ¿O te da vergüenza? ¿O te da pena? ¿O te da pereza? ¿O no te has aprendido el cántico del ABC? Porque es fácil. Es bien fácil. Y así es el canto. El canto es fácil de aprender. Fácil. A veces estoy en el restaurante y está la música mundana y tocan música, iba a decir alabanza, tocan música de hace, hermano, de hace 30, de hace 50 años. Y enfoco mis oídos. Esta yo la sé. Y empieza el tono. Esta yo la sé. Va a decir ta, 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 ta. Ay, todavía me la sé. 50 años, hermano. Exagero. Hace 45 años, hermano. Pero yo tengo 51. Hace 45 años y todavía me sé esa canción mundana. A veces le digo a Wendy, mira, esta música dice esto, esto y esto y esto. Y ahora que lo pienso, digo, oh, eso decía. Yo la cantaba, no entendía mucho, pero sé las palabras. Tú ponme una canción del mundo que yo antes escuchaba y te voy a decir que sigue la letra. No porque yo estudiaba música y no porque yo las cantaba y cantaba viernes, sábado y domingo, sino porque la música, sea mundana o sea cristiana, es fácil de aprender.
Pero a ti te duele el alma cantar. Verso 12 dice, Primera de Reyes 8:12 dice, entonces el 11 dice, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Verso 12, entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Entonces él sabía, él estaba afirmando, esta nube es porque es el Señor. Verso 13, ciertamente yo te he edificado una casa. Mire lo que Salomón dijo, ciertamente, mire lo que el hombre más sabio que ha caminado la tierra dijo. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa. O sea, Dios, tú vas a habitar aquí. Esta es tu casa. Tú le hubieras dicho a Salomón, no, no Salomón, este es un edificio. Dios se mueve en todas partes. Y Salomón te hubiera preguntado, ¿y por qué no se mueve en ti? Si se mueve en todas partes. Ciertamente yo he edificado una casa majestuosa, un lugar para que tu morada, dice, un lugar para tu morada para siempre. Sí, Salomón creyó y tenía esa certeza que hoy era la casa de Dios y esa casa de Dios iba a ser para siempre. En Israel ahorita van a querer construir el templo de Dios porque el pueblo de Dios sí cree que Dios cabe en una casa hecha por hombres. Tú y yo no creemos eso porque estamos raros. Porque creemos que no hay necesidad de iglesia, no hay necesidad de templo, que Dios está en todas partes y yo no necesito ir a la iglesia a orar. Cuando Jesús dijo, ¿por qué hacen la casa de mi Padre una cueva de lobos? Sí, Salomón, Jesús, Pablo dijo, no hagas como unos tienen por costumbre que no se congregan. Salomón, Jesús, Pablo, Juan, que dice que va a bajar la Jerusalén celestial. Juan, que habla, Ezequiel, todos estos hombres de la Biblia hablan que Dios tiene una casa en la tierra. Tú eres el único que no lo crees. Y por eso ves la congregación como la ves y la tratas como la tratas y cantas como cantas. Se lo voy a leer otra vez el 12. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ciertamente yo he edificado una casa majestuosa, un lugar para que tu morada, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba en pie. Y empezó a hacer su enseñanza y empezó a hacer su oración por el templo. Y dice la Biblia que se quedaron ahí en el templo 7 días. 7 días, 7 días, un día tras otro tuvieron su servicio porque la gloria de Dios estaba fuerte en ese lugar.
Cuando tú lees de avivamientos en Estados Unidos o alrededor del mundo, avivamientos, tú ves algo similar, que la gente no se puede ir del templo. La gente solamente se sale del templo a trabajar y regresa corriendo. Y que sus cultos han durado. Cuando hubo un avivamiento aquí en una universidad, le llamaron al encargado, al dean de la universidad. Eran las 2 de la mañana y le dijeron: dean, tenemos una situación. El templo de la universidad está topada y toda la juventud está llorando. Ven pronto. ¿Qué pasó? Ven pronto. Y cuando llegó el presidente de la universidad, se quedó asombrado, porque dice que cuando llegó estaba un joven hablando de Cristo, y luego otro joven hablaba de Cristo, y luego otro joven confesando sus pecados, y luego otro joven hablando de Cristo. Hermano, nosotros no hablamos de Cristo. Nosotros no confesamos nuestros pecados. Y nosotros mucho menos. ¿Qué va? Pues ¿quién se cree Dios que es? Para que le cantemos. Cuando el pueblo de Dios cantó, entonces bajó la gloria de Dios. Ojalá que tú puedas entender que hay casa de Dios y que Dios se mueve fuertemente en su casa. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor. Bajó en este templo la gloria de Dios. Y esa gloria la celebraron por 7 días. Y por eso ese templo todavía se celebra, todavía se desea. Cuando el pueblo de Dios fue llevado después de eso a ser cautivos en Babilonia, y empezaron a regresar a su pueblo, a Jerusalén, con Esdras y ellos empezaron a restaurar el templo. Y cuando terminaron ese templo, los viejitos lloraron. Y los jóvenes sonreían y se gozaban. Y le preguntaron a los viejitos: ¿por qué lloran? Y dijeron: porque este no es el templo de Salomón. Este no es el templo como cuando bajó la gloria de Dios ese día. Y se levantó un profeta y dijo: la gloria postrera, la gloria del futuro será mayor que la primera, será mayor que la de Salomón. ¿Cuál es la gloria del futuro? Cuando esté el Mesías, cuando esté Cristo reinando en la tierra y en la eternidad, esa gloria será mayor que esa gloria primera, cuando descendió en el tabernáculo de Moisés y cuando descendió por primera vez en ese templo glorioso de Salomón. Hermano, ¿tienes fuerzas para cantarle al Señor? ¿Tienes fuerzas para un cántico al Señor? ¿Tienes fuerzas para venir a la casa de Dios y solo cantar y solo cantar y solo cantar y solo cantar? ¿Tienes fuerzas, memoria para memorizarte un canto y que esté en tu corazón, en tu mente, en tus labios, en tu voz, en tu volumen?
Habrá alabanza al Señor todavía. Habrá alabanza para el Señor. Habrá cántico al Señor. Habrá, hermano, en tus labios, en tu corazón, o solo cuando te ponen aquí. Porque yo he visto que cuando de aquí, lo he visto por años, no solo aquí. Está el cantor, está el director arriba y canta, y ese día le toca sentarse, o ese día le toca descanso, y allá abajo no canta nada. Pues ese es solamente un espectáculo, ese solamente es un show. Pero habrá alabanza, tendrás alabanza en tu carro, tendrás alabanza en tu recámara, tendrás alabanza en tu sala, en tu comedor, en la cocina, tendrás alabanza en tu baño cuando te bañas, tendrás alabanza en el camino a tu trabajo, a la tienda, a la iglesia. Surge alabanza. El corazón de David era canto, canto, canto. Era canto, 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 hermano. Era cantar y cantar y cantar. David, 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 David cantaba mientras que trabajaba cuidando las ovejas. David, hermano, cantaba, cantaba mientras que iba en camino a darle de comer a las ovejas. Y dijo Pedro que se iba a restaurar el tabernáculo de David, pero él nunca tuvo tabernáculo, pero era el corazón de cantar, cantar y cantar. Era ese deseo, era esas ganas, era ese impulso que lo hacía cantar, cantar y cantar. Y entonces descendió esa gloria. Descendió esa gloria. Cantemos, hermanos. Le voy a abrir mi corazón. A veces me dan ganas de pararme aquí enfrente y decir: si no vamos a cantar, mejor vámonos a la casa. Si vas a estar allí sentado, mejor vámonos a la casa. Si no le quieren cantar al Señor, mejor vámonos a la casa. Dile: Señor, yo necesito poner cántico en mi corazón. Yo necesito poner alabanza en mi mente, en mi corazón. Yo necesito volver a la restauración del tabernáculo de David. La presencia le bajaba a David, pero solo a David. Pero David quería que todo el pueblo recibiera, pero no todo el pueblo quiso. Mucho pueblo nada más lo oyó y lo vio cantar y danzar, y eso fue todo. Y eso fue todo. Pero él no quería que el pueblo viera, él quería que el pueblo participara. Él no quería que su esposa lo criticara, él quería que su esposa también cantara y alabara. Ya tiene tiempo que no cantamos, ya tiene tiempo que no adoramos. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos días más? ¿Cuántos meses más? ¿Cuántos años más? ¿Cuántas semanas más? Te pregunta el Señor: ¿qué necesitas para cantar? El diablo le dijo a Jesús: póstrate y adórame, y te doy todo. Y Jesús dijo: no, solo a Dios vas a alabar, solo a Dios vas a cantar, solo a Él.
tu gloria descenderá, tu presencia nos llenará de esa paz que solo tú puedes dar. Ahí levanta tus manos y dile, y tu gloria descenderá, tu presencia nos llenará de esa paz que solo tú puedes dar. Oh sí, Señor, y tu gloria descenderá, tu presencia nos llenará de esa paz que solo tú puedes dar. Estamos aquí adorando tu nombre, Señor. Oh sí, Dios mío, estamos aquí exaltando tu nombre, Señor. Y tu gloria descenderá, tu presencia nos llenará de esa paz que solo tú puedes dar, y tu gloria descenderá, tu presencia nos llenará de esa paz que solo tú puedes dar. Una vez más, y tu gloria, ahí levante su voz, y tu gloria descenderá, tu presencia nos llenará de esa paz que solo tú puedes dar. Sí, Señor, gracias, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque ni un canto te podemos dar. Ayúdanos a aprender lo más sencillo que hay, y ese es cantar, Dios mío.